Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. También ya aquí justo empezando a tiempo para terminar ahora sí, Historia de México, ¿vale? Bueno, ¿tienen alguna duda chicos de la clase pasada? ¿Algún concepto, algún tema que no haya quedado claro? Todo bien, gracias. ¿Sí? Va que va chicos, va que va. Acuérdense, el profe Alberto ya les mandó un banco de preguntas de Historia de México, Historia Universal, para que vayan empezando a trabajar, también vayan empezando a trabajar en su guía, ¿vale? Para que por si si van surgiendo dudas de temas, de conceptos, de las materias que hemos visto, pues vayamos resolviendo en el camino, ¿vale? Bueno, vamos a empezar porque tenemos el tiempo encima. Como recordarán, la última clase terminamos a platicar sobre el sexenio polémico de Plutarco Elías Calles y su idea un poco extrema de llevar el Estado laico hasta su máxima expresión, ¿no? O sea, esto de la separación de asuntos de la Iglesia y del Estado se lo tomó muy en serio y aplicó esta política anticlerical que llevó a México a una guerra civil muy sangrienta, conocida como la Guerra Cristera, ¿sale? De 1926 a 1929, como pueden ver. Ahora bien, lo que vamos a ver a continuación es este periodo polémico también, que tiene que ver con los sexenios que hubo después bueno, de los cuatrienios que hubo después del cuatrienio de Plutarco. Como puedes notar, hubo tres presidentes. Ahí está la tablita, te sugiero que la tomes en cuenta, es muy breve, ¿no? Si te vas a dar cuenta. Tenemos ahí a Emilio Portes Gil, su gobierno solamente duró 2 años, de 1928 a 1930. Lo más relevante de su sexenio, bueno, de su cuatrienio, o más bien de su bienio, ¿no? Tiene que ver con la fundación de este partido, que es el PNR. Acuérdate, el Partido Nacional Revolucionario fue fundado por el mismo Calles, ¿sale? En esta idea de tener un partido único, fuerte, que controle, pues, las riendas del país, básicamente, ¿no? Ese es el PNR. Después tenemos como otro aspecto importante la autonomía de la Universidad Nacional. Ahora ya no es Universidad Nacional de México, ahora es Universidad Nacional Autónoma de México, ¿vale? Y finalmente, Portes Gil, como puedes observar, fue el que logró apaciguar las aguas en esta guerra cristera, ¿sale? Bueno. Después tenemos el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, que es el personaje de en medio con lentes de cabello blanco. Pues lo más relevante de él tiene que ver con el Código Federal del Trabajo de esta fecha, y pues de ahí en fuera, nada más. Simplemente pues, que renunció al poder, ¿no? Renunció a la presidencia. Tenía que sustituirlo a alguien más, y en ese caso fue Abelardo Rodríguez, como lo puedes ver, nada más duró también 2 años, ¿no? Y lo único interesante, lo que hay que destacar de este bienio, tiene que ver con el establecimiento del plan sexenal dentro del partido oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del siguiente presidente, el periodo se ampliaría 2 años más, pasando de 4 a 6 años, como hoy lo conocemos, ¿no? El sexenio tal cual. Entonces, ¿cuál es lo relevante de este periodo de 3 presidentes? Bueno, que detrás de la silla presidencial, quien está tomando las decisiones detrás del poder es Plutarco Elías Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles, ¿te acuerdas? Se había autodenominado el jefe máximo de la revolución. Entonces se sentía con este poder, con este derecho de controlar y manipular a estos 3 presidentes. Comúnmente se nos dice que fueron como una especie de títeres, ¿no? De Plutarco, ¿no? Plutarco es la mano que mece la cuna, ¿no? Detrás de la silla presidencial, y está ahí, ¿no? Tomando decisiones, controlando el partido y controlando los presidentes mismos incluso, ¿vale? Va. Acuérdate, es el maximato del 28 al 34. Va. Lo que viene a continuación, chicos, sí quiero que lo tomen en cuenta porque viene por ahí en pregunta de examen. Esta diferencia entre estos dos conceptos, el caudillismo y el presidencialismo, ¿sale? Vamos a definir cada uno. El caudillismo, como puedes ver en la diapositiva,
Se da sobre todo en este siglo XIX que vimos, desde la independencia de México hasta bueno, hasta el porfiriato. En ese trayecto de todo el siglo XIX, hubo varios personajes que controlaban el poder, que son estos caudillos. Ajá. Un caudillo, ¿vale? Es un personaje carismático que la gente sigue y este personaje va a buscar el poder político. Ajá. La gente lo va a seguir, se va a levantar en armas y busca la silla presidencial. Eso es el caudillismo. Ajá. Es decir, no hay una figura fuerte en el poder, sino que son varios caudillos que están llevando agua a su molino para buscar la silla presidencial. Vimos por ahí a Antonio López de Santana, vimos por ahí a mismísimo Emiliano Zapata, Francisco Villa, Madero, Carranza, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz. Son diferentes caudillos, ¿no? Que controlan el poder y quieren llegar al poder, a la silla presidencial. Eso es el caudillismo, ¿vale? Mientras que el presidencialismo, básicamente el que tiene el poder es el señor presidente. El presidente nada más, ¿sale? El presidente es el que ordena, el que emite las leyes, el que decide a su sucesor, ¿no? El que propone los candidatos, tiene un periodo fijo de gobierno, 4 años y ya, 6 años y ya se acabó. Si te das cuenta, entonces, la historia de México estuvo circulando entre caudillismos, presidencialismos, ¿sale? Digamos que no había un orden definido, pero con la llegada del próximo presidente que vamos a ver, que es Cárdenas, ahí se definen las cosas. Ahí queda clarísimo que la única forma estable de gobierno es la del presidencialismo, que el caudillismo por mucho tiempo causó problemas, porque eran diferentes caudillos que buscaban diferentes formas de gobierno. Cada uno tenía un propio proyecto para el país. ¿Sí queda claro, chicos, la diferencia entonces entre caudillismo y presidencialismo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Entonces, ténganlo en cuenta, chicos, porque por ahí vienen preguntas muy puntuales sobre estos conceptos. Esto es muy teórico, básicamente, ¿no? Va, ahí está. Ahora sí, vamos a entrarle con uno de los presidentes más queridos de la historia del país. Déjenme conectar la computadora porque su profesor se le olvidó conectarla. Bueno, les comento, Lázaro Cárdenas, como puedes ver, pues va a ser el primer presidente en inaugurar este plan sexenal. Se había propuesto en el año anterior con el último presidente que vimos, pero realmente Cárdenas es el que va a ser el primero, ¿no? Entonces se convocó a elecciones, el señor quedó como presidente, y bueno, podemos decir que Cárdenas es de los presidentes más queridos en la historia del país por todos los cambios que empezó a introducir. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. En primer lugar, como te dije, con él, en el primer punto, se consolidó la figura del presidencialismo. Él es la figura importante. O sea, sí hay una Cámara de Diputados, sí hay una Cámara de Senadores, pero el presidente toma las decisiones. ¿Vale? Ahí está. Sin duda, lo más famoso o lo más importante de este sexenio tiene que ver con este concepto del reparto agrario. De hecho, te pido que anotes por ahí que no solamente fue reparto, agrega otra palabra por ahí en tus notas, también implicó la restitución de tierras. Te repito, es reparto y restitución de tierras. El reparto de tierras implica, pues básicamente, tener una porción de tierra, dividirlo en partes iguales y repartirlo a la gente. Mientras que el concepto de restitución implica devolver tierras que ya eran de los pueblos indígenas, pero que tiempo atrás se les había quitado. Ajá. Si recordarás, durante las leyes de reforma, Juárez hizo eso, ¿no? Quitó ciertas porciones de tierra a los campesinos y las puso a la venta. Y no se diga con el porfiriato. Las grandes haciendas que vimos del porfiriato crecieron o surgieron de quitarle tierras a los campesinos. Entonces, lo que está haciendo Cárdenas es por fin, digamos, cumplir ese punto que se había quedado en deuda de la revolución, devolver las tierras o repartirlas. ¿Sale? Entonces,
Cuando los pueblos ya tienen sus propias tierras, se conforma lo que viene ahí como los ejidos colectivos. Alguien en la mañana preguntaba, profe, ¿qué son los ejidos colectivos? Básicamente son las tierras que pertenecen a una comunidad indígena. Eso es el ejido colectivo, ¿vale? Tierras de la comunidad indígena. Vale. Entonces, por un lado, ¿no? De hecho, durante el sexenio de Cárdenas podemos decir que se dio el reparto de tierras más grande de la historia. Ningún presidente lo ha igualado, ¿vale? Por otro lado, lo más relevante de Cárdenas tiene que ver, sin duda, con la expropiación petrolera, ¿no? El 18 de marzo se conmemora, ¿no? Cada año, pues, esta expropiación, que básicamente es quitarle a Estados Unidos el control del petróleo y entregárselo otra vez al gobierno del Estado, al gobierno mexicano. Digamos que ahora sí Cárdenas está haciendo cumplir el artículo 27, que había quedado pendiente por ahí, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con este punto. Este punto es importante porque en este momento México le abrió las puertas a los exiliados españoles que estaban escapando de la Guerra Civil Española. Si recuerdas la clase de Historia Universal, veíamos que para este momento está entrando muy fuerte el franquismo en España, uno de estos gobiernos totalitarios que vimos, ¿te acuerdas? Entonces, obviamente, pues muchos españoles salieron huyendo de los horrores y México fue el principal sitio para refugiarse, ¿no? Gracias a esta influencia española, tenemos muchos aportes en la cultura. Por ejemplo, el Colegio de México que ves ahí en la imagen, ¿no? Que se encuentra aquí en nuestro periférico sur, es una influencia de española. Al igual que el Fondo de Cultura Económica, sin duda se lo debemos a ellos, ¿vale? Bueno, pero hay más cosas. Se fundó, sí, el Colegio de México, te digo, con esta raíz española, pero también se fundó, por ejemplo, el IPN, ¿no? El Politécnico Nacional, en el 36. Es un claro ejemplo de cómo Cárdenas quiere llevar a México hacia el progreso, hacia la modernidad. Entonces, ¿cómo llevas a un país al progreso? Educando a tu gente, educando a los próximos ingenieros, petroleros, químicos, médicos, electricistas, etcétera, ¿vale? En un instituto que se encargue de eso, ¿vale? Si esto no es suficiente, este apoyo a la cultura, el asilo político, la entrega de tierras, etcétera, Cárdenas se va también a la cuestión política cuando le cambió de nombre al partido. Si recordarás, Calles creó su propio partido que se llamó eh, Partido Nacional Revolucionario, PNR, pero ahora con Cárdenas cambió. Es el mismo partido, solamente que es cambiarle de nombre. Ahora se llama Partido de la Revolución Mexicana, PRM, para 1939, ¿vale? Pero no solamente fue cambiarle el nombre del partido y ya, así como una maquilladita por encima, ya no. Cárdenas se fue a lo más profundo. Habría, bueno, lo más importante para Cárdenas era quitar a Calles del poder, ¿vale? Hacerlo a un lado, ya no era necesario. Cárdenas no se iba a someter como un títere a manos de Calles, como vimos con el Maximano, ¿te acuerdas? Entonces, lo que hizo lo que hizo Cárdenas fue quitar poco a poco a Calles del poder. Ya no lo puede mandar a matar, porque eso era pues de la revolución de caudillos, como vimos, ¿no? Ahora no. Hay que quitarlo de la jugada de manera sutil, quitarle el poder. Ya no va a ser Calles el dueño o el amo y el señor del partido. Ahora va a ser Cárdenas, ¿no? El señor del partido, ¿no? El que controla el partido político, que ahora es el PRM, ¿vale? Finalmente tenemos la creación de la Confederación de Trabajadores de México, conocida como la CTM, que de hecho hasta la fecha existe, tiene las oficinas ahí por Monumento a la Revolución. Es un gran sindicato de trabajadores, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos? No, profe. No, ¿No? profe. No, profe. Va que va, chicos. Entonces, ahí está. Eso es lo más relevante del gobierno de Lázaro Cárdenas, sin duda. Para que te quede un poquito más claro, te invito a que repases este cuadrito. Viene más desmenuzado por años
las acciones de Cárdenas, ¿no? Tanto el reparto agrario, la expropiación petrolera, el cambiarle el nombre al partido, el quitar a Calles el poder, incluso los partidos políticos de oposición como el PAN, que empezaron a surgir para, digamos, contrarrestar lo que estaba haciendo Cárdenas en la cuestión social, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Para que lo puedas checar, te invito a que veas esta diapositiva, la 100, viene un poquito más explicado el cardenismo, ¿vale? Profesor, Ahí está, claro. durante el cardenismo también se dio lo que fue la fundación de la CNC, que es la Confederación Nacional Campesina. Claro, claro que sí. Aquí está, mira, creo que tenía el logo acá atrás. Aquí está, ¿no? Es este logo. Ah, mira. Campesinos de América Unidos, es la CNC, Confederación Nacional Campesina. Para acá, para este momento del cardenismo tenemos los dos grandes sindicatos de México. La CTM, que agrupa a todos los obreros de México, y la CNC, que va a agrupar a todos los agricultores campesinos, ¿no? Del México, exactamente. Son los dos grandes sindicatos. Ah, ok, gracias. Ah, que va, ahí está. Bueno, chicos, entonces aquí te puse otra imagen, ¿no? Que es muy característica. Recuerda esta parte de cómo Cárdenas le cambió el nombre al partido. Ya no es PNR, que era el partido de Calles, sino ahora es PRM, Partido de la Revolución Mexicana, que tiene a Cárdenas a la cabeza, ¿no? Y ahí te puse una imagen, pues muy particular, porque es un claro ejemplo de cómo el señor presidente es el que toma las riendas del país. En una imagen, chicos, estamos definiendo el presidencialismo. ¿Por qué? Porque ahí está Calles. Calles, perdón, porque Cárdenas se le estaría revolcando en la tumba confundiéndolo con Calles. Ahí está Cárdenas. Cárdenas como el presidente que va al pueblo, que escucha los problemas de la gente, que va y se toma la gente con la foto con la población, que escucha sus problemas, que los atiende. Cárdenas es visto como un papá. De hecho, se le decía así, Tata Cárdenas, papá Cárdenas, porque era el que daba al pueblo. Entonces, bien importante, ¿no? O sea, ya no es el presidente que solamente está en Palacio Nacional sentado a escuchar los problemas de la gente, no. Ahora él va a las comunidades indígenas a escuchar a la gente, ¿no? Eso es el presidencialismo, ¿vale? Profesor, inclusive su lema era por una democracia de trabajadores. Exactamente, ¿no? Él tiene él tiene las ideas muy de la izquierda. Él es muy de izquierda, de las democracias, de escuchar a la gente, apoyar a las masas, ¿no? De llegar al pueblo. Ujú. Ahí está, ¿no? Entonces, te invito a que veas una película. Esa está en YouTube, la puedes ver en cualquier momento. Eh, Esa película en serio te da un vistazo de este México de los 40, de los 50, ¿no? Este México que tiene un partido político fuerte. La película se llama, bueno, lo voy a poner de todos modos, porque creo que ya seguro lo han visto o es fácil de recordar. Es La Ley de Herodes. ¿Alguien la ha visto? No. No, profe. Yo, En serio, chicos, véanla, véanla. Es un clásico de las películas mexicanas, del buen cine mexicano, por cierto, no de las porquerías que luego sacan. Pero la ley de Herodes tiene, o sea, es muy bizarra, es en serio, pero te va a dar una idea de cómo se maneja el México de ese momento. La corrupción, el dedazo, el poder del partido, el poder santo del presidente, el cambiar las leyes a conveniencia, etcétera. Es esto, es ese gobierno que ya está entre PRM y PRI, ¿no? Es de esa época. En serio, véanlo, se van a entretener, está muy divertida. Y aparte sí te deja pensando así es nuestro México, ¿no? Surrealista. Véanla, en serio. Exactamente, exactamente, exactamente. Es esa. Está interesante. Sale Damián Alcázar y otros actorazos también. Bastante bueno, bastante bueno. Entonces ahí está, ¿no? Para darnos un panorama del México de esa época, en una película lo podemos ver sin problema, ¿no? Y ya con eso, chicos, terminamos ese bloque pasado. ¿Te acuerdas que era la reconstrucción nacional? Vamos a entrarle ahora rapidísimo al último bloque, que es el México contemporáneo, de 1940 al año 2000. ¿Vale? Para esto, creo que nos ponen algo en el chat.
¿Tendrá algún nombre de una película sobre Calles o Porfirio? Sobre Calles tal cual, no. Hay un documental pequeñito. Hay un canal en YouTube que se llama Clio TV, y este lo anoto acá. Bueno, es un historiador que no me cae tan bien, pero bueno, o sea, lo que ha hecho pues ha ayudado para difundir un poco la historia. El canal se llama Clio TV. Clio TV. Y en ese canal hacen pequeños documentales chiquititos de 5 o 10 minutos sobre cada presidente. Entonces hay una mini biografía sobre Calles, una mini biografía sobre Porfirio, una mini biografía sobre Madero, muy chiquititas, ¿no? Para que te den un panorama también de la época. Y sobre Porfirio Díaz, hay un documental que sacó, creo que fue Discovery Channel, a propósito de un año más de su natalicio, que se llama Porfirio Díaz. ¿Cómo se llama? Es que es de mis favoritos, pero ya se me olvidó el nombre. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Díaz. 100 años sin patria, algo así. Es un pequeño documental, dura, ¿qué te gusta? ¿Una horita? Menos, yo creo. Y está bien hecho, está documentado por historiadores que conocen del tema, ¿no? Sobre Porfirio Díaz y sobre esta época. Te invito a que lo veas, se llama así Porfirio Díaz, 100 años sin patria, ¿no? Bastante bueno, te lo recomiendo para entender el porfiriato y sobre todo a Porfirio como personaje histórico, ¿no? Ahí está. Va. Vamos a entrarle entonces a ver estos sexenios, ahora sí ya son sexenios de la última parte del siglo XX, y son así. Vamos a ir viendo sexenio por sexenio, algunos puntos clave que hay que destacar para que sea un poquito más rápido, ¿vale? En primer lugar tenemos el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Como puedes ver, las fechas son bastante claras, 1940 a 1946, 6 añitos. Lo más importante de este sexenio tiene que ver cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas que más o menos habíamos comentado en la historia universal? Ahora México no tuvo más remedio que meterse al conflicto cuando las potencias del eje hundieron dos buques petroleros. Uno de esos buques se llamaba el Potrero del Llano. Y esto evidentemente pues era un ataque a los intereses de México. Y Ávila Camacho, ante la presión pública, tuvo que declarar la guerra, ¿no? Y te había comentado en esa clase de historia universal que México se metió al conflicto eh, básicamente apoyando con mano de obra, a través del programa Bracero, con mano de obra a Estados Unidos, pero también apoyó a través del Escuadrón 201, una serie de pilotos y de aviones que fueron a participar en la guerra, participaron en batalla, de hecho, o en reconocimiento, ¿no? Entonces ahí está, México tuvo que meterse al conflicto, ¿vale? Por otro lado, en los siguientes puntos que estás viendo, podemos ver por ahí la creación de varias instituciones educativas, sindicatos, etcétera. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, que hasta la fecha sigue existiendo, ¿no? El Colegio Nacional, la Comisión Nacional Científica y la fundación del IMSS y del Hospital Infantil, perdón, son un ejemplo claro de cómo a partir de esta época se quiere lograr que México se modernice. Y para eso hay que crear instituciones nuevas que atiendan las demandas de la población. ¿Sale? Otro punto bien importante tiene que ver con esto. Vamos a subrayarlo aquí. ¿Qué es esto, chicos? La sustitución de importación. A ver, para este momento de 1940 en adelante, México tuvo que apostarle a un nuevo modelo económico. ¿Sale? Ya no iba a ser un modelo antiguo, ¿no? De hecho, el mismo modelo se viene arrastrando desde el porfiriato. Hay que cambiarlo. Hay que apostar por otra cosa para echar a andar el país adelante. Entonces, este modelo nuevo, que se llama sustitución de importaciones, es muy sencillo. Consiste en dejar de comprar del extranjero
y empezar a producir objetos, ¿no? Localmente, es decir, en México, ¿no? Por ejemplo, si antes México compraba, no sé, licuadoras francesas, no sé, licuadoras francesas. Obviamente eso cuesta, ¿no? Los impuestos, el traslado, etcétera, cuesta muchísimo dinero. Entonces, para ya no hacer eso, México ponía una fábrica de planchas, de licuadoras mexicanas, ¿no? Que te sale mucho más barato, mucho más rentable y fomentas el que la gente consuma los productos que tú estás haciendo, ¿vale? Así de manera muy general, en eso consiste el modelo, ¿vale? En dejar de comprar el extranjero y mejor producir localmente, ¿vale? Hoy te vamos a explicar un poquito más en qué consiste, más detalles de este modelo, ¿vale? Por último, otro aspecto importante del gobierno de Camacho tiene que ver con este concepto, chicos. También ténganlo muy en cuenta, la unidad nacional. Una vez que Camacho llegó al poder y una vez que México le declaró la guerra al eje, ¿no? Y se metió a la Segunda Guerra Mundial, había que tener el apoyo del pueblo, ¿vale? Un pueblo un poco dividido, ¿no? Había que unificarlo. Eso es la unidad nacional. El que la gente, los sectores sociales, se unan en torno al presidente, que lo apoyen en las decisiones que está tomando, que lo apoyen en la modernización, que lo apoyen en la industrialización. Eso es la unidad nacional. Es un proyecto para lograr esta unificación de los sectores en el país. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un poquito más en este modelo económico, porque suele haber preguntas de los modelos económicos aplicados en México. Es este. A ver, el modelo de sustitución de importaciones tiene fecha de caducidad, tiene tiempos establecidos. Aquí sí acuérdate, por favor, de las fechas, ni hablar. El modelo estuvo vigente de 1940 a 1958. Te dije hace ratito que consistía en ya no comprar del extranjero y mejor producir a nivel local, a nivel nacional. Para eso, obviamente necesitas ¿qué? Pues crear industria. O sea, no puedes producir o querer vender cosas a los mexicanos hechos en México si no tienes fábricas mexicanas, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de este gobierno de Camacho, del año 40, empieza un proceso de industrialización acelerada. Fábricas por todos lados, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Véase Parque Fundidora en su momento en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que son las grandes capitales industriales aparte, ¿sale? Vale. Otro aspecto tiene que ver con aplicar más impuestos a esos productos que llegan del extranjero. Acuérdate que lo que quieres hacer es fomentar el consumo local. Y para dejar de comprar en el extranjero, pues pon más impuestos a lo que viene de allá. ¿Vale? Entonces la gente ya no va a querer comprar esas cosas que salen más caras con ese impuesto, ¿no? Si esto no es suficiente, estos gobiernos mexicanos del modelo de sustitución de importaciones van a optar por ser un Estado proteccionista. ¿Qué significa esto? El Estado proteccionista es un gobierno, un Estado que protege su economía nacional y que protege sus productos nacionales ante lo extranjero. Pues si te das cuenta, tiene sentido. El Estado está protegiendo su economía poniendo barreras a lo que llega de afuera. Hay que dejar de importar, mejor exportemos cosas, no importemos cosas. Entonces tiene sentido que este Estado, estos gobiernos sean proteccionistas con su economía, ¿vale? Como te había dicho, para que el modelo resultara efectivo, había que apaciguar los mares, había que apaciguar la tensión que se vivía, que tiene que ver con esto que te comenté hace ratito, la unidad nacional. Alianzas estratégicas, calmar las aguas, fomentar la unidad entre todos para echar a andar el país.
¿sale? Pero bueno, este crecimiento que se está viendo realmente, realmente se está viendo el crecimiento, pues solamente es un crecimiento que se da únicamente en las ciudades. Como te repetí, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla quizá, ¿no? Querétaro, inclusive quizá. Pero provincia, el campo, realmente no vio ningún centavo o ningún cambio radical gracias a este crecimiento importante, ¿no? Entonces solamente se concentró en unas cuantas manos, en unos cuantos sitios nada más, ¿sale? ¿Sí quedó claro, chicos, un poquito más cuál fue el modelo de institución de importaciones? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Va que va. Sí. Entonces, te recomiendo repasar la diapositiva 104. Ahí vienen bien desmenuzadas estas características, ¿vale? Ahí está, vamos a borrar esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, pasemos al siguiente sexenio. ¿Sale? Ya sabemos que con este... Ay, no, bueno, con ese sexenio anterior, el de Ávila Camacho, empezó este modelo de sustitución de importaciones y obviamente el crecimiento de la economía. Después tenemos el gobierno de Miguel Alemán Valdés, lo puedes ver ahí, de 1946 a 1952. Y lo más importante con este presidente tiene que ver con otro cambio que sufrió el partido. Como puedes notar, ya no se llama Partido de la Revolución Mexicana, como le puso el nombre Cárdenas. Ahora se llama Partido Revolucionario Institucional, conocido por todos como PRI, ¿no? El PRI obtuvo ese nombre, como puedes ver en la fecha, en 1946, ¿sale? Y como puedes ver también, otra característica de este sexenio tiene que ver con la modernización del paisaje. O sea, no solamente se trata de crear más fábricas y que la economía crezca, etcétera, sino también un poco cambiarle el aspecto a las ciudades, construir nuevos edificios, carreteras, vías públicas, vías férreas, alumbrado público, etcétera. Que la modernidad y el progreso también se vea en la ciudad físicamente. Aquí tienes una imagen de un mural de Juan O'Gorman, que es un claro ejemplo de eso, ¿no? De cómo está el paisaje, ¿no? Y de lo que se planea hacer con esta ciudad que se está transformando rápidamente. Ahora bien, una consecuencia directa de este nuevo modelo económico de sustitución de importaciones que ya vimos, tiene que ver con un momento en el que la economía del país empezó a crecer muchísimo, como nunca se había visto. Fue tan milagroso el crecimiento de la economía que a este momento se le conoció como milagro mexicano. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este concepto, ¿vale? Pero desde aquí lo puedes ir viendo, milagro mexicano. Finalmente, otra bonita noticia tiene que ver con la creación de Ciudad Universitaria en 1952. Que básicamente es el campus central, donde está Biblioteca Central, está aquí Rectoría, por acá anda Filosofía y Letras, Economía y Derecho, toda esa parte central, el estadio, ¿no? Se creó en este primer momento, en 1952, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. ¿Sí? excelente. Perfecto, chicos. Vamos a seguir entonces. Y sí, tenemos que detenernos otra vez un poquito en cuestiones económicas. Entonces, recuerda que el modelo de sustitución de exportaciones empezó en 1940 con Camacho y este cambio evidentemente empezó a generar un crecimiento económico jamás antes visto. Ni siquiera durante el porfiriato, como lo vimos, creció un poquito la economía, bueno, bastante, ¿no? Pero para ese momento el crecimiento fue sorprendente. Y sí, como puedes ver, se le conoce como el milagro mexicano. Abarcó entonces desde 1940 hasta 1952. Recuerda las fechas, porfa. ¿Vale? Ese es el periodo del milagro mexicano. Un periodo donde se veía la riqueza, ¿no? Pregúntale a tus papás o a tus abuelos que estuvieron en esta época cómo se vivía en la ciudad. Tenías un buen salario, había trabajo, la clase media surgió
Y la clase media podía comprarse un terreno en satélite, una casa, 2 departamentos, 2 carros. Se veía la riqueza, ¿no? Se veía el crecimiento, ¿sale? Eso en un primer momento. Pero como puedes ver, este crecimiento fantástico se dividió en 2 partes. Por un lado es la etapa del milagro mexicano, del 40 al 52, y la otra etapa corresponde al desarrollo estabilizador, 1952 a 1970, ¿sale? Es decir, a ver, para que no haya confusiones por ahí. Entonces, en primer lugar tengo el modelo. O sea, el modelo económico que me permitió crecer tanto fue el de sustitución de importaciones. Y hubo 2 momentos de crecimiento, el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador. En este segundo, el dato clave es este, el crecimiento de la economía a un 7% anual. Yo no sé qué afán tiene el examen o ciertas preguntas de ponerte este dato. Te lo ponen ahí, ¿eh? En la pregunta de repaso, luego en el examen. Creció al 7% anual. Bueno, ¿a qué modelo corresponde? No, pues es el desarrollo estabilizador a esa etapa. ¿Sale? Entonces, ahí está. La economía de México está repuntando como nunca, 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 nunca se había visto. ¿Sale? ¿Sí quedó claro, chicos, la diferencia entre milagro mexicano y desarrollo estabilizador? Sí, profesor. ¿Sí? Excelente. Va que va. Entonces, no los confundan. Es un mismo periodo de crecimiento, solamente que se divide en 2 etapas, ¿vale? Milagro y desarrollo. Ahí está. Pero bueno, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay que vamos a ver hasta qué punto esto beneficia a todos, en teoría, ¿no? Pasamos al siguiente sexenio, 1952 a 1958. Es el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a mencionarlo rapidísimo, que nos queda un minuto. Como puedes ver, sin duda lo más relevante es el acceso que se le dio a la mujer al voto. Ahí tenemos una imagen, ¿no? De las primeras elecciones donde las mujeres votaron, ¿no? Por fin en la Constitución se puso el derecho al voto. A pesar del crecimiento de la economía, México tiene por ahí ciertos baches, como una devaluación del peso y la inflación, que es el aumento de los precios de los productos. Pues ahí están, o sea, como que sí está creciendo la economía, pero hay ciertos baches como la devaluación y sobre todo el aumentar la deuda externa. ¿Sale? Dejemos que Zoom nos saque, chicos, y comentamos los sexenios que nos faltan. Pausa y volvemos. Listo, chicos, estamos de regreso. Y bueno, así muy, muy general es el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Acuérdate, el voto a la mujer es lo más importante para 1953 y unos baches como la devaluación del peso y el aumento de la deuda externa
que nos están diciendo de cómo este supuesto crecimiento no se sabe administrar, ¿sale? Entonces, es el ligero problema que siempre pasa con nuestro país, ¿no? Va. Siguiente sexenio. Uno de los presidentes también más recordados, también de los más queridos, ¿no? Adolfo López Mateos, 1958 a 1964. Y como puedes ver, durante este sexenio es el sexenio de la inauguración de instituciones. La fundación del ISSSTE en el 59, la Compañía de Luz y Fuerza en el 60, la fundación de uno de los museos más bonitos de la ciudad, el Museo Nacional de Antropología en el 59, la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, por supuesto, la creación del INPI, que era para la protección de las infancias, ¿no? En 1961, ¿no? Son un claro ejemplo de cómo México está, te digo, parece ser que en la ruta correcta, ¿no? Se crean nuevas instituciones, se le da servicio a la población, el seguro social para los trabajadores, para la gente en general, etcétera. Pues parece que ahí va, ¿no? O sea, parece ser que sí, se está cumpliendo esto del desarrollo estabilizador, ¿no? Y bueno, finalmente, este último punto que conocemos muy poquito, que Estados Unidos regresó ese territorio que se le conoce como el chamizal. El chamizal es una pequeña porción pues, de territorio entre Estados Unidos y México que le pertenecía a Estados Unidos y que pues no sé si por lástima o por acto de voluntad, Estados Unidos regresó a México en ese año del 63, ¿no? Bueno, un aspecto positivo cuando menos, ¿no? Luego tenemos uno de los sexenios más crudos, más polémicos, el de Gustavo Díaz Ordaz. Fechas, 1964 a 1970. A ver, ya lo habíamos comentado en su momento en clases pasadas, ¿no? Te había comentado de cómo en la historia siempre hay que ver el lado B de las cosas. Sí hay mucho crecimiento, sí mucha industrialización, mucho progreso, mucho que se exporta y poco que se importa. O sea, básicamente México ahí va, pero siempre hay que ver a qué costos sociales, a qué costos se está llegando hacia el progreso. ¿El progreso llega para todos? Es evidente que no. Te había comentado cómo las clases más bajas y el campo realmente vieron muy poco o casi nada del supuesto progreso. Entonces empezaron a surgir por ahí focos rojos de descontento social. Y uno de los más importantes tiene que ver con los estudiantes, con los jóvenes de este año, 1968. El 68, como lo conocemos, es un año bien polémico, no solamente en nuestro país. Hay movimientos estudiantiles en América Latina también y no se diga en Europa. Algo está pasando en esta época de los 60, de los 70, que a los jóvenes no les está gustando. Recuerda, porfa, cómo estamos en pleno momento de la Guerra Fría, ¿vale? Ese contexto macro que te había comentado, ¿no? La Guerra Fría, tiene que ver mucho también con este movimiento del 68. Por ejemplo, Estados Unidos pensó que los jóvenes de este movimiento estudiantil en nuestro país eran comunistas. Esto te da una idea de cómo la Guerra Fría está permeando todo, ¿no? El 68, los 60, los 70, ¿no? Son una década de respuesta al sistema. Tenemos por ahí el movimiento hippie, el movimiento de pro liberación sexual, el movimiento pro LGBT, los movimientos en contra del racismo, ¿no? Movimientos feministas. O sea, en cuestión social, los 60 están que arden. Y aquí en México ardió la cosa en 1968, ¿no? Lamentablemente por cuestiones de tiempo, pues no te puedo contar un poquito más de cómo fue el 68, pero afortunadamente tenemos harto material para ello, ¿no? Está el Memorial del 68, allá en Tlatelolco. Tenemos libros, documentales, testimonios, ¿no? De la gente que vivió los horrores de esta noche del 68. Hay una película que es un clásico, que es Rojo Amanecer, una película cruda, fuerte, pero de lo que pasó, ¿no? Así fue el 68, ¿vale? Entonces ahí está.
¿no? El 68, digamos que fue la gran mancha que marcó el sexenio de Ordaz. Y bueno, a pesar de esto oscuro en el sexenio de este presidente, tenemos diferentes aspectos positivos, diríamos, ¿no? Por ahí. En primer lugar, la firma del Tratado de Tlatelolco, que es bien importante porque México, junto con otros países de Latinoamérica, estuvieron impulsando este tratado, que tuvo que firmar Estados Unidos y la Unión Soviética para no utilizar armas nucleares. Acuérdate que había pasado por ahí la crisis de los misiles y evidentemente el mundo no quería estar en una guerra nuclear. Por eso México y otros países impulsaron este tratado. Ya está disponible en YouTube. Gracias, Alexis. Ahí está para que lo pueden checar, ¿no? Alexis nos dice que esa película de Rojo Amanecer está en YouTube. Véanla, si tienen chance de verla, para ver cómo era, ¿no? Cómo era este México de finales de los 60, ¿no? Gracias, Alexis. Va que va. Bueno, otro aspecto, pues positivo, tiene que ver con los Juegos Olímpicos del 68 y la Copa Mundial del 70, pero que básicamente estos dos eventos quisieron tapar un poco la cuestión social que estaba pasando, ¿no? De hecho, los estudiantes querían boicotear estos dos eventos para que no se hicieran, porque el gobierno de Ordaz era demasiado opresor, demasiado agresivo, demasiado de mano dura, ¿no? Bueno, la construcción del metro es otro aspecto positivo, sin duda, ¿no? La primera línea, que es la línea Rosita, que va de Observatorio Pantitlán, fue en la primera línea, y tenemos un boleto del metro, como eran antes, ¿no? Otro aspecto importante de Ordaz tiene que ver con el último punto. Se descubrieron y se empezaron a explotar yacimientos de hierro en Las Truchas y de plutonio en Michoacán. Yo sé que es un dato demasiado específico que pues, realmente pues, a nosotros que nos importaría, ¿no? Pero en el examen vienen estos datos puntuales. Luego del 68, la firma del Tratado de Tlatelolco y los yacimientos nuevos que se encontraron. Porfa, recuérdalos, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No, Todo bien. Gracias. Va que va, chicos. Va. Pasemos entonces al otro sexenio, que es el de Luis Echeverría. De hecho, Echeverría fue elegido por Dedazo, por Gustavo Díaz Ordaz, era secretario de Justicia, me parece. Y bueno, el gobierno de Echeverría estuvo manchado otra vez por acciones violentas del gobierno hacia el pueblo, en lo que se conoce como la matanza de Jueves de Corpus del 71, o también conocido como el halconazo. ¿Qué son esos chicos de arriba? Ellos son los halcones, jóvenes entrenados militarmente para funcionar como grupos de choque contra la población cuando hay huelgas o mítines. Esto lo puedes ver perfectamente en otra película multipremiada y ultra reconocida, Roma, de Alfonso Cuarón, ¿no? Está en Netflix, lo puedes ver, de seguro ya la viste, y ahí se ve el México de los 70s, ¿no? La Ciudad de México de los 70s, y de hecho, el novio de la chica que interpreta Yalitza Aparicio en la película es un halcón, y se ve cómo lo están entrenando así con palos y para que sean pues, estos grupos de choque, ¿no? Entonces, ahí está. Ese contexto se ve en esa película. Otro aspecto positivo tiene que ver con las relaciones externas, bueno, internacionales. México le empezó a guiñar el ojo a la República Popular China. Y si recordarás en Historia Universal, vimos que China era ultracomunista. Bueno, era comunista, no ultra, pero así era comunista. Entonces, obviamente, a Estados Unidos no le iba a gustar este acercamiento entre México y China, obviamente por esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, como puedes fijarte aquí, ya tenemos un nuevo modelo económico. ¿Sale? Aquí sí quiero que asocies el nombre del modelo con el presidente, Luis Echeverría. El modelo de sustitución de importaciones caducó, ¿no? Hasta el 70. O sea, hasta el 70 realmente ya dejó de funcionar, ¿no? Ya no dio para más.
Entonces, habría que buscar un nuevo modelo económico, que se le conoce como el desarrollo compartido. Se llama así porque lo que se busca es que ahora sí el crecimiento se comparta para todos, para todas las clases sociales, no para unos cuantos como lo vimos anteriormente. ¿Vale? Ahí está. Es el desarrollo compartido, ¿vale? Siguiente. Bueno, vino una preguntita aquí justamente sobre esto que te decía de Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría. Chicos, ¿cuál es la respuesta? Características de Gustavo Díaz, características del sexenio de Ordaz y características del sexenio de La B. Echeverría. ¿Cuál? La B. Es La la B A. de La A. la A, La la A. A, la A, también dice Edgar. La Exactamente, chicos. Les dije, esos 3 puntos están. En Ordaz es el Movimiento del 68, el Tratado de Tlatelolco y los yacimientos. Ahí está. ¿Vale? La respuesta es la A. ¿Vale? Ándale, esa mera, la A. Ahí estamos. Bueno, chicos, siguiente entonces. Siguiente sexenio, el de López Portillo. Bueno, hay que mencionarlo así rápidamente. Como puedes ver, lo más raro de ese sexenio tiene que ver con el crecimiento de la deuda externa. Se cuadruplicó la deuda, llegando a 60 millones de dólares, pero que no supuestamente México estaba creciendo. ¿Cómo te explico esto, no? Hay que preguntarle a los economistas que saben estas cosas, ¿por qué si supuestamente estaba creciendo el país, por qué se endeuda más, no? Pero bueno, ahí está, ¿no? El endeudamiento enorme. Y quizá lo más relevante de esto del sexenio de Portillo, tiene que ver con los nuevos yacimientos, pero ahora de petróleo, que se encontraron en el Golfo de México, ¿vale? Entonces, a partir de este sexenio, y bueno, hasta la fecha incluso un poco, la economía del país sigue dependiendo muchísimo de la venta de petróleo, ¿no? Sobre todo en este momento cuando se descubren más yacimientos, ¿no? Bueno, por si a alguien le interesa por ahí, pues la visita de Juan Pablo II, pues no me dice nada, es simplemente una cuestión diplomática, ¿no? Pero no es relevante realmente. Y finalmente, la nacionalización de la banca en el 82 es un ejemplo claro de esto que te comentaba al principio, el concepto de Estado proteccionista. El gobierno protege sus finanzas y esos bancos que antes tenían inversión privada, ahora son bancos del Estado, del gobierno, ¿no? Bueno, ahí está. Pero sin duda todo esto cambió a partir de este momento. Toda esta idea que tenemos de que el Estado protege su economía y que protege su industria, se rompió con esto, con la llegada del neoliberalismo al país, ¿vale? Y es con este sexenio, el sexenio de Miguel de la Madrid, acuérdate las fechas, del 82 al 88, a estos presidentes se les comienza a llamar como tecnócratas, porque ellos piensan que a través de la ciencia y la tecnología, un país puede salir adelante. Por eso se llaman así, presidentes tecnócratas, ¿vale? Pero sin duda, lo más relevante de este sexenio tiene que ver, como ya te dije, la entrada de México a la fiesta del neoliberalismo. Te explico rápidamente. El neoliberalismo es un modelo económico mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que va a proponer 3 cosas importantes. En primer lugar, el libre comercio, como puedes ver en la imagen, comprar y vender productos de todos lados. Que el gobierno o los gobiernos no metan sus manos en la economía. Y tercer punto, la privatización de empresas. Es decir, que algún particular o alguna empresa particular compre empresas que antes eran de un gobierno. Eso es el neoliberalismo, ¿vale? Y México se metió a este lodazal del neoliberalismo cuando firmó el GATT en 1986, como puedes ver hasta el último. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del 86. Es el ejemplo claro
de que ya no hay vuelta atrás. México se está metiendo a este nuevo modelo económico mundial aparte. ¿Sí queda claro, chicos? Perfecto. Vaya. Ahí está, chicos. Vamos a ver entonces. Bueno, vimos con De la Madrid, entonces, el modelo neoliberal entró en México o México se metió a este modelo. Pero bueno, aquí te dejo esta esquemita que explica un poquito más qué es el neoliberalismo. Te recomiendo que lo tengas en cuenta. Aquí están las características del modelo. Te las pongo aquí. Son estas. ¿Vale? Estas son las características del neoliberalismo. ¿Vale? Bueno. Pero, sin duda, este modelo tiene su gran momento de oro en nuestro país con este sexenio. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Vale? Gortari sí se tomó muy en serio el privatizar empresas, el aplicar este modelo en el país. Y un ejemplo de eso tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o el TELECAN, ¿no? Este acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y México para comprar y vender productos y competir entre ellos es un ejemplo claro de cómo México está entrándole a este asunto, ¿no? Sin embargo, el pequeño detalle en Carlos Salinas de Gortari es cuando se le ocurrió la brillante idea de cancelar el reparto agrario. ¿Te acuerdas? Hace un momento lo comentábamos. Con Cárdenas, el reparto agrario, estaba en su momento. Repartir y devolver tierras a los campesinos. Cárdenas dice que no. Como ya no hay tierras que repartir, pues ya hay que cancelar el reparto y ya. Obviamente, los campesinos no iban ni siquiera a pensar en ceder ante esto, y hubo un nuevo levantamiento armado al sur del país, en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba exigiendo evidentemente los derechos de los pueblos indígenas y el reparto de tierras a Gortari. Pues ahí está, ¿no? Otra vez México se está metiendo en problemas fuertes en cuestión social, ¿no? Por otro lado, como te dije hace ratito, Cárdenas empezó a privatizar un montón de empresas, pero sin duda la que más conocemos es la privatización de Telmex, ¿no? Antes, pregúntale a tus papás o a tus abuelos, antes podías comprar una acción de Telmex. Es decir, ser dueño de un pequeño pedacito de Telmex, comprabas tu acción por, ¿qué te gusta? 100 pesos. Y ya eres propietario de Telmex, eres accionista. Eso dejó de pasar. Telmex, Teléfonos de México, que pertenecía antes al gobierno mexicano, dejó de ser rentable y tuvo que vendérselo a un particular, Carlos Slim, por la módica cantidad de 1,756.6 millones de dólares. Entonces, bueno, pues ya sabemos la historia. Carlos Slim ahora es el magnate de las telecomunicaciones, ¿no? Y ese dinero que gastó de seguro ya lo quintuplicó o hasta más. Pues ahí está, ¿no? Es un ejemplo claro del neoliberalismo. Luego tenemos el otro sexenio, el de Zedillo, que va del 94 al 2000. Y el sexenio empezó manchado con sangre. Empezó con un escándalo político. El real candidato del PRI a la presidencia, que era Luis Donaldo Colosio, que tenía un poco de ideas de izquierda y de apoyar a la gente y de criticar al gobierno, fue asesinado. Y bueno, ya a todas luces, en esta fecha ya sabemos quién lo mandó matar, o sea, que ya que no nos vengan a contar cosas, fue el mismo partido, ¿no? Resultó escandaloso que el mismo PRI haya mandado eliminar a su propio candidato. Está fuerte. Eso te habla de qué corrompida está la política, por un lado, y de cómo les daba miedo la crítica hacia el partido, ¿no? Entonces, de hecho hay un documental o película en Netflix que se llama así, se llama Colosio. Chécalo, ¿no? Para ver qué versión nos cuentan sobre estos hechos. Pero bueno, al final de cuentas, pues nos quedamos sin candidato. Y el candidato que fue elegido posteriormente fue Zedillo, el que ganó la presidencia, ¿no?
Pero como puedes notar en el segundo punto, el gobierno de Cedillo empezó con el pie izquierdo. Bueno, con dos pies izquierdos. La muerte de Colosio y aparte una crisis en los bancos. ¿Sale? Imagínate un día tú despertar, mañana martes, y que las noticias digan que todos los bancos se fueron a quiebra. Que tu cuenta que tenías en guardadito de Banco Azteca o que tenías en BBVA, ya no está. Se esfumó. Ese banco está a la quiebra. Pues eso pasó en ese año, en el 94. Todos los bancos se fueron a quiebra por una devaluación del peso, ¿no? Y entonces el gobierno mexicano tuvo que rescatarlos. Rescató a los bancos, pero con dinero de otro banco, que era el FOBAPROA. El FOBAPROA servía como un fondo bancario para los trabajadores, ¿no? Para los mexicanos que ahí podían poner sus ahorros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el gobierno mexicano utilizó el dinero del FOBAPROA para rescatar a los bancos, los rescató, y estamos de acuerdo que en teoría el gobierno mexicano quedaría en deuda con el pueblo, es decir, con el FOBAPROA. Pero en una jugada astuta y un poco maquiavélica, el gobierno cambió la deuda. En vez de ser un gobierno de Estado, la cambió y ahora era una deuda pública. ¿Qué significaba esto? Que el pueblo tenía que pagar por el FOBAPROA. Entonces, lo puedes ver ahí, son 65 millones de dólares que evidentemente crecen más por los intereses. Pero te puedo apostar que todavía tus papás y tú y posiblemente nuestros hijos sigan pagando los intereses generados por este fraude millonario que hizo el gobierno contra el propio pueblo mexicano, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Finalmente, un aspecto positivo y un poquito más amable tiene que ver con la firma de los acuerdos de San Andrés Larraín. Estos acuerdos son importantes porque por fin en la Constitución se ponen los derechos de los pueblos indígenas, gracias al levantamiento del EZLN. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto, chicos. Bueno, como pueden ver, ya son los dos últimos sexenios y realmente no hay mucho que decir. Quisiera hablar de ellos, pero realmente, pues seamos sinceros, ¿no? O sea, el PAN fue la peor que le pudo haber pasado a México. Entonces, pues ahí está. En teoría, el cambio de gobierno con Fox y cómo resultó esto ser una tomadura de pelo, ¿no? Problemas con Cuba, por ejemplo, ¿no? Y el intento de poner impuestos a alimentos y medicinas. Con Calderón, pues bueno, el fraude cometido contra AMLO en su momento, la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza, y bueno, el combate contra el narcotráfico que resultó en una ola de violencia mucho más severa. Pues bueno, básicamente con esto, chicos, estamos terminando Historia de México, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Profe, ¿estos videos los vas a subir a la carpeta del Drive? El PDF se los voy a mandar, bueno, el PDF lo estoy editando. Le estoy poniendo cositas y arreglando para que se vea mucho mejor. Cuando ya tenga el PDF, se los mando. Los videos ya están en el Drive, en la carpeta de las clases pregrabadas, ya están ahí. ¿Vale? Para que lo chequen. Ok. Están por bloques. ¿Vale? ¿Más preguntas, chicos? ¿Más dudas? Profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿quién fue el presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio? Carlos Salinas de Gortari. Ah, ok. Gracias. Va que va. Pues nada, chicos, entonces sean libres, vayan a matemáticas. Ya tienen preguntas de repaso, ya les mandó Alberto un banco de preguntas de las dos materias de historia. Vayan resolviéndolas, vayan resolviendo sus guías, que también han de tener ya. Y si hay dudas más puntuales, pues saben que está por ahí WhatsApp o alguna asesoría y sin ningún problema para que quede clarísimo las dos historias, ¿vale? Ok, Sí, sí, profe, muchas Que va, gracias. chicos, pues nada, cuídense y estamos en contacto. Gracias, profesor. Bye, cuídense mucho, suerte. Gracias, Bye, profe, gracias. Estudien y éxito. Gracias. Bye. Gracias. Va que va, bye.